Muy bien, vamos a hablar del reactivo relación molar y luego del reactivo limitante. Entonces vamos a ver que relación molar, pues siempre seguimos hablando de los moles, que es la unidad, una de las unidades de medida que se utiliza más en la química, y lo vamos a relacionar con los gramos, porque cuando usted está en un laboratorio y va a hacer pues, una reacción química, las balanzas no miden el reactivo o los compuestos químicos no los miden en moles, los miden en gramos. Entonces tenemos que poder relacionar de moles a gramos para pues hacer algo ya real en el laboratorio. No utilizamos balanzas que midan moles, no existen. Y como el mol es diferente para cada elemento, porque si usted va a la tabla periódica, cada elemento tiene una masa distinta, o sea que un mol de vanadio, por ejemplo, pesa 51.99 gramos, pero si buscamos un mol de osmio, son 190.2 gramos, o sea, es distinto para cada elemento. No podríamos hacer una balanza que tuviera 118 unidades de medida distintas para cada elemento. Entonces, pues es más fácil medir en gramos y todas las balanzas, tanto analíticas como semianalíticas en los laboratorios, miden en gramos. Entonces tenemos que poder relacionar esto. Y otro dato importante que hay que tomar en cuenta, aquí ya hablamos de reacciones químicas. Entonces, la relación molar la vamos a tomar desde cualquier reacción química. Entonces, en cualquier reacción química, la cantidad total de materia en los reactivos es igual a la cantidad de materia en los productos. Paremos en esta parte. Me están hablando de reactivos y productos. Y hasta aquí, ¿qué son esos? ¿Qué es cada cosa? Pues bueno, veamos aquí, ¿qué vamos a encontrar en una reacción química escrita ya, no como un párrafo donde me diga mezcle plata con azufre para obtener el sulfuro de plata? No nos lo dicen así. En química trabajamos con ecuaciones de las reacciones, ¿verdad? La formulamos como si fueran una ecuación, una igualdad. Entonces, utilizamos, por ejemplo, el primer reactivo. Si ustedes ven aquí, hay un 2 grandote antes del símbolo químico de la plata, que es Ag. ¿Qué significa eso? Que estamos utilizando 2 moles de plata. Y lo que está entre paréntesis no es un azufre chiquitito, no, sino que es una S de sólido. Si fuera en estado gaseoso, tendría una G, y si estuviera en estado líquido, tendría una L. Entonces, se escribe el símbolo químico de lo que va a reaccionar, es un reactivo, del lado izquierdo son reactivos, y el número grande que se llama coeficiente indica la cantidad de moles. Entonces, en esta reacción tenemos 2 moles de plata en estado sólido, más significa que van a haber 2 reactivos, entonces se suma porque se van a mezclar. La S significa azufre y a ver, ¿tiene coeficiente o no? Aquí a la izquierda, ¿tiene un número o no? No. Físicamente no se mira, Es pero un Uno. tiene que ser 1 para existir, ¿verdad? Porque si no, no puedo mezclar 0 moles de azufre con 2 de plata, porque no le estaría echando nada de azufre. Entonces nos imaginamos que tiene acá el 1. Entonces decimos 2 moles de plata en estado sólido más 1 mol de azufre también en estado sólido. Esos son nuestros reactivos, como los ingredientes que vamos a utilizar. Plata y azufre. Vale. La flecha significa que van a reaccionar para producir lo que está del lado derecho. Entonces, repito, del lado izquierdo son los reactivos, del lado derecho de la flecha,
que sería igual a un signo igual, están los productos, o sea, la mezcla de estos dos. ¿Qué van a producir? En este caso, produjeron sulfuro de plata. Entonces, Ag2S. A ver, quiero aclarar algo aquí. Aquí, otra vez, no hay coeficiente, pero significa que tiene un 1 imaginario. Ahí usted imagínese lo grandote, porque entonces tenemos un mol de este compuesto. No hay un signo más entre la plata y el azufre, porque ya no son elementos separados, se unieron en un compuesto químico. Ahora, este compuesto químico tiene un detalle chiquitito aquí, un 2. Ese 2 significa que en esta molécula hay un átomo de azufre por cada 2 átomos de plata, ¿sí? Esa es la composición que tiene este compuesto, es específico. Entonces, el sulfuro de plata, que es lo que están viendo acá, utiliza 2 átomos de plata por cada átomo de azufre. Bueno, miren, voy a desactivar micrófonos porque alguien lo tiene ahí activo y no está haciendo preguntas. Actívenlo si tienen alguna duda. Yo sé que en química sí surgen más dudas que en biología, entonces hay que aprovechar para poder realizarlas. Entonces yo quiero que entienda esto. El coeficiente, sí, dime. Si el azufre tuviera un número también, ¿de qué lado iría? Del lado Bueno. derecho. Sí, iría acá chiquitito. Por ejemplo, si tuviera un subíndice, también pues se le colocaría aquí del lado derecho, ¿sí? Este 2 chiquito es de la plata. El azufre tiene un 1 imaginario, porque aquí estamos hablando de átomos en esta molécula. Pero el compuesto lo tomamos como un todo, solo hay un mol de sulfuro de plata. Entonces, esto tiene una razón de ser, ¿verdad? El subíndice se toma por las cargas o electrones de valencia que hayan utilizado estos dos a la hora de unirse, pero hasta ese punto no nos vamos a adentrar. Es más materia de la química 1, pero bueno, vamos a ir viendo cómo nos acomodamos aquí con ustedes. Entonces, miren, tenemos 2 moles de plata más un mol de azufre, que son los reactivos, reaccionan, se mezclan y producen sulfuro de plata, un mol de sulfuro de plata. Este es el producto. Ahora, hay una ley que quiero que comprendamos bien y dice, por lo tanto, la masa total de todos los reactivos debe ser igual a la masa total de todos los productos. Y aquí está la masa de la plata, que es 275.8 porque son 2 moles. O sea, es el doble de lo que está en la tabla periódica, que es 107.87, la masa que tiene la plata en la tabla periódica. Pero como son 2 moles, pues por 2, y nos da 215.8. Luego el azufre tiene una masa de 32.1, dice. Bueno, acá en la tabla periódica, si usted se va al azufre, tiene una masa de 32.066. Bueno, aquí lo aproximaron a solo un decimal. Y se supone que la masa de esto nos tiene que dar lo mismo de reactivos con lo de los productos. Bueno, ¿cómo sé la masa de este producto? Eso es lo que vamos a realizar el día de hoy. Vamos a sacar la masa molar de un compuesto químico. Entonces, para la masa molar del compuesto químico decimos que tenemos un átomo de azufre. Entonces, sería su masa atómica de 32.066 y 2 átomos de plata. Entonces, 2 veces la masa de la plata. Y si sumamos todo eso, nos da exactamente lo mismo la masa de los reactivos con la masa de los productos. Por eso se considera la ecuación química una igualdad. Y esa es una ley, que es la ley de la conservación de la masa. Esta señala que no hay cambio en la masa total de las sustancias que reaccionan en una reacción química balanceada. Ojo con eso, tiene que estar balanceada. Tiene que haber la misma cantidad de plata de este lado que del otro. Aquí dice que hay 2 átomos de plata. Bueno, aquí hay 2 también. Aquí solo hay 1 de azufre. Aquí solo hay 1 de azufre.
Entonces, el coeficiente nos ayuda también a balancear la reacción. Antes de pasar a la parte práctica, quiero que esos conceptos pues estén claros. Solo permítanme conectar mi computadora, que si no se me va a apagar. Ahí está. A ver, ¿qué vamos a trabajar entonces el día de hoy? Pues vamos entendiendo ya de las reacciones químicas y, según recuerdo, ya podemos sacar la masa de un compuesto. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, antes de realizar cualquier cálculo, debemos asegurarnos que la reacción química esté balanceada. O sea, ya sea que lo veamos como moles o como átomos, porque se pueden ver como átomos, se pueden ver como moles o también con las masas. Entonces, estos números, tanto coeficiente, se pueden relacionar con los subíndices. Aquí hay 2 moles, o también lo podemos tomar como 2 átomos de plata, y de este lado hay 2 átomos de plata, o 2 moles de plata también. Uno de azufre y uno de azufre. Entonces, realmente podemos considerarlo ahí como una igualdad. Entonces, de aquí podemos sacar los factores mol-mol a partir de una ecuación química. O sea, ecuación química siempre van a tener esta misma estructura. Un elemento más otro elemento, o un compuesto más otro compuesto, que son los reactivos, van a producir pues un compuesto diferente o varios compuestos. Todo lo que esté del lado derecho, sean 1, 2, 3, 4 compuestos distintos, van a ser productos. Y todo lo que esté del lado izquierdo, sean 1, 2, 3, 4, 5, cuantos reactivos tenga, pues siempre van a ser reactivos. Entonces veamos aquí esta reacción, dice, cuando el hierro reacciona con azufre, el producto es sulfuro de hierro 3. Aquí está nombrado en un sistema que se llama Stock, pero hay varias formas de nombrar los compuestos. Entonces, en este caso tenemos acá 2 moles de hierro en estado sólido más 3 moles de azufre en estado sólido, forman un mol de sulfuro de hierro. Y miren los subíndices. El hierro tiene un subíndice 2 y el azufre tiene un subíndice 3. Entonces, acá podemos ver que sí corresponde. 3 de azufre con 3 de azufre, 2 de hierro con 2 de hierro. Está balanceada. O sea, tenemos que tener la misma cantidad de cada elemento del lado izquierdo como del lado derecho. Eso se llama una ecuación balanceada. De momento yo les voy a dar todas las ecuaciones balanceadas, pero más adelante usted las va a tener que balancear. Entonces tenemos, por ejemplo, acá, el hierro en estado sólido más el azufre en estado sólido nos van a producir, pues, el sulfuro de hierro. Entonces aquí tenemos que de esta reacción química podemos sacar varios refactores para poder hacer conversiones. Entonces, por ejemplo, podemos decir, a ver, ¿cuántos moles de hierro se necesitan para producir solo un mol del sulfuro de hierro? ¿Y dónde encontramos esa información? La encontramos en la reacción química. Entonces voy a agrandar esto para que veamos específicamente la reacción química. Vale, mírenla ahí. A ver, si quiero formar un mol de sulfuro de hierro, ¿cuántos de hierro voy a usar? 1. A ver, ¿qué número tiene 2. aquí? 2, muy bien. Fijémonos en el coeficiente. Para formar un mol de sulfuro de hierro usamos 2 moles de hierro. ¿Y de dónde se sacó eso? De ningún lado. Aquí está en la ecuación química. Aquí está el 2 dibujado grandote antes del hierro solito. Va, cambiemos la pregunta. Para producir un mol de sulfuro de hierro, ¿cuántos moles de azufre utilizamos? 3. 3. 3, ¿verdad? O sea que ahí hay una relación. Aquí hay 3 de azufre. Entonces, miren, pues.
Aquí podemos sacar varios factores de conversión. Podemos decir, se usan 2 moles de hierro por cada 3 moles de azufre. O sea, como vamos relacionando. Es como que usted dijera 2 cucharaditas de azúcar por cada 3 cucharadas de leche, por ejemplo. Solo que aquí hablamos de hierro y azufre. O usted puede decir al revés, bueno, voy a gastar 3 cucharadas de azufre por cada 2 cucharadas de hierro. Y ahí tenemos factores de conversión. Puede ser entre reactivos o entre reactivo y producto. Es decir, para producir 1 mol de sulfuro de hierro, pues me gasto 2 de hierro. Para producir 1 mol de sulfuro de hierro, me gasto 3 de azufre. O sea, lo podemos decir de varias formas. Si no me comprendió de forma explicada así, pues veámoslo acá. O sea, podemos sacar varios coeficientes relacionando moles con moles de cada ecuación química. Entonces, veamos. Lo que les decía, entre el hierro y el azufre, usamos 2 moles de hierro por cada 3 moles de azufre que se gastan. Usamos 3 moles de azufre por cada 2 moles de hierro que se gastan. ¿De dónde salen estos factores? De acá, de la misma ecuación química. Entre hierro y sulfuro de hierro, usamos 2 moles de hierro por cada mol de sulfuro de hierro que se forma. O al revés, cuando se forma 1 mol de sulfuro de hierro, gastamos 2 moles de hierro. ¿En dónde está eso? Acá, en la ecuación química. Esto es lo que tenemos que ver para sacar la relación mol-mol de la ecuación química. O sea, esto nos da la información, ya sea que usted saque entre un reactivo y el producto, otro reactivo y el producto, o entre los reactivos. ¿De qué depende cuál va a utilizar? Pues de la pregunta que le haga el problema, ¿verdad? Depende mucho de la pregunta. Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Solo déjenme que se active mi pizarra y vamos a ver los ejemplos ya para que vayamos entendiendo mejor esto. Muy bien, con ustedes trabajamos ya lo que es la masa molar de un compuesto. Eso se supone que ya está. Ahora solo déjenme encontrar, aquí está. La relación molar, ahorita la vamos a ver. Voy a dejar de compartir esta pantalla y vamos a pasar a la pizarra. Muy bien. Veamos entonces cómo sacar los factores mol-mol y pues primero ver también si ya está balanceada una reacción. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, comencemos por que usted pueda ver si una reacción está balanceada o no. Entonces, veamos. Primero esta parte. Después vemos todo lo demás. Ahí está. Bueno, tenemos un ejemplo, el problema 6.7. Dice, ¿cómo usar factores mol-mol? Pues bueno, si se dan cuenta, esta reacción química ya se ve más compleja, ¿verdad? Ya tiene 2 reactivos y tiene 2 productos. Y usted puede decir, Jesús Santo, ¿y eso qué es? Pero vamos a irla entendiendo pues más fácil. Primero comencemos siempre por leer el problema. Dice, el gas propano, que es el que usted usa en su casa, el que está ahí a la par de la estufa, tiene una fórmula química, carbono 3, hidrógeno 8, C3H8. Entonces tiene 3 átomos de carbono por cada 8 átomos de hidrógeno, o al revés, va. Entonces es un gas de apenas 3 carbonos. Es un combustible que se utiliza en estufas de campamento, antorchas de soldadura y en automóviles con equipo especial. Más fácil, en su cocina, en su tambo de gas. Reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono, agua y energía. Entonces, solo nos están diciendo con palabras lo que sucede. Esta explicación de la reacción la encontramos resumida acá en la ecuación química. Esto es lo que más nos interesa.
Entonces dice, ¿cuántos moles de dióxido de carbono pueden producirse cuando reaccionan 2.25 moles de propano? Entonces vean, acá nos están diciendo que la cantidad va a ser distinta a lo que dice la ecuación. 2.25 moles de propano. Y nos preguntan entonces cuántos moles de dióxido de carbono se producen. Bueno, todavía no hemos llegado a eso. Lo primero que hay que hacer es ver la ecuación química y determinar si están balanceadas o no. Entonces, vamos a hacer el método del tanteo, es el más fácil. Usted observa la ecuación química que le dan. En este caso, está el propano más el oxígeno, producen dióxido de carbono, agua y energía. Aclaro que la energía no es ningún elemento químico. Usted, por más que busque en la tabla periódica, no va a encontrar uno que se llame energía. Entonces, solo nos está indicando que se está liberando energía, pero esto no es un elemento químico. Entonces, solo tenemos acá 4 compuestos distintos. Pero si vemos elementos, tenemos carbono, aquí está, hidrógeno, aquí está, y oxígeno. Del otro lado, en el lado de los productos, tenemos que tener los mismos elementos. Tenemos carbono, sí hay. Hidrógeno, aquí está. Y oxígeno está 2 veces, pero sigue siendo el mismo elemento, oxígeno. ¿Cómo contamos cuántos átomos hay de cada uno? Pues bueno, si no tiene subíndice, imaginamos al 1 y coeficiente. El coeficiente siempre se multiplica por si tiene un subíndice acá la cantidad. Entonces acá es 1 mol de propano, porque no tiene un coeficiente escrito. Entonces sería 1 por 3. Nos da 3. Tenemos 3 átomos de carbono. Veamos el hidrógeno. 1 por 8. Tenemos 8 átomos de hidrógeno. A ver, y acá en el oxígeno tenemos un coeficiente 5 y el oxígeno tiene el subíndice 2. ¿Cuánto es 5 por 2? 10. 10, ¿verdad? Por eso decimos que hay 10 átomos de oxígeno. El coeficiente multiplicado por el subíndice, ¿sí? Entonces, esto siempre hay que tomarlo en cuenta para ver si está balanceada la reacción. Este triangulito significa delta, ¿verdad? Es un cambio de... Acá sería una reacción de combustión, pero bueno, eso ahorita no es tan importante. Tenemos 3 moles de dióxido de carbono. Ojo que son 3 moles de toda la molécula. O sea que este 3 grandote, que es el coeficiente, afecta tanto al carbono como al oxígeno. Entonces hay que tener cuidado con ello. A ver, les pregunto, ¿el carbono en este caso tiene coeficiente? ¿Tiene subíndice, perdón? Acá un número chiquitito. 1. Muy bien. Como no tiene uno dibujado, sabemos que tiene un subíndice 1. 1 por 3. 3. Veamos nos toca el hidrógeno. El hidrógeno acá tiene un subíndice 2, pero tiene un coeficiente 4 aquí antes de la molécula del agua. Entonces, ¿cuánto es 4 por 2? 8. 8. Aquí vamos ya con 2 elementos que nos están cuadrando, ¿verdad? Carbono e hidrógenos. Ahora el oxígeno, va a decir, pero ahí hay 2. Pues bueno, vamos 1 por 1. Aquí el oxígeno tiene un subíndice 2. 3 por 2. 6. 6, ¿verdad? Usted dirá, pero aquí hay 10. Tranquilo, aquí hay más. Entonces aquí 3 por 2, 6. Y tenemos que sumarle lo que está en el otro compuesto. Este 4 afecta al hidrógeno y también afecta al oxígeno. El oxígeno acá no tiene subíndice, o sea que es 1. 4 por 1. 4. Y 6 oxígenos de acá más 4 oxígenos de acá, ¿cuántos tenemos en total? 10. 10. Entonces, cuando al hacer eso, vemos que todos los elementos de la ecuación química tienen la misma cantidad, podemos decir que esa ecuación está balanceada, que la podemos utilizar, que nos va a servir para cualquier cosa que vayamos a hacer con ella.
Media vez usted corrobora que la ecuación química está balanceada, puede hacer cualquier cálculo con ella. Entonces, ahora sí, vemos que la ecuación está balanceada, pues ya podemos resolver el problema. Y a ver, solo porque de verdad quiero estar segura que entienda estos dos conceptos. De esta ecuación química, ¿quiénes serían los reactivos? O al menos, ¿de qué lado estarían? ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda? Exacto, muy bien. A la izquierda de la flecha están los reactivos. ¿Y los productos? La derecha. Derecha. A la derecha. Vale. Ahora, es que mis no sé nombrarlos, pues. Aquí dice propano, entonces este es propano en estado gaseoso, más oxígeno en estado gaseoso, una chispita y su cocina, ¡pum! ¿Verdad? Entonces explota y produce dióxido de carbono, agua y energía. Entonces, estos son los reactivos y estos son los productos. Cuidado con cuando se empieza a salir el gas del tambo, sí es peligroso. Entonces veamos, ¿cómo vamos a resolver esa pregunta? Dice, ¿cuántos moles de dióxido de carbono se pueden producir cuando reaccionan 2.25 moles de propano? Ojo, usted va a sacar los factores de conversión solo de las sustancias que están mencionando. No se va a poner a sacar el factor de conversión entre moles de propano y moles de oxígeno, entre el propano y el dióxido, entre el propano y el agua, no. Solo entre los dos que le van a servir, dióxido de carbono y propano. Veamos entonces, ¿cuántos moles de propano se utilizan según la ecuación química para producir estos 3 moles de dióxido de carbono? O sea, ¿qué coeficiente tiene este compuesto aquí? 1. 1. 1. Entonces, nuestro factor de conversión es que usamos 1 mol de propano para producir 3 moles de dióxido de carbono. Pero ahora el problema me dice son 2.25 moles de propano. Entonces, esta cantidad de dióxido de carbono va a cambiar, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Una simple conversión. Entonces, ahora sí nos pasamos a lo demás. ¿Qué sería esto? La relación mol-mol entre el dióxido de carbono y el propano, porque son los únicos dos que están mencionados en el problema. Es más, me voy a jalar esto para acá. Entonces veamos. El problema dice, ¿cuántos moles de dióxido de carbono pueden producirse cuando reaccionan 2.25 moles de propano? Solo menciona el propano y solo menciona el dióxido de carbono. Entonces solo esas dos especies voy a considerar de la ecuación, dióxido y propano. La ecuación dice que se producen 3 moles de dióxido de carbono cuando se utiliza 1 mol de propano. Acá está mi primer factor, pero esto lo puedo usar así o al revés y decir que uso 1 mol de propano por cada 3 de dióxido que se forma. O sea, lo podemos usar al derecho o al revés. Eso es lo bonito de la química, es flexible. Entonces usted puede usar este factor de conversión de estas dos formas. Ahora, ¿cómo hago la conversión? Lo primero que coloco es el dato que me da el problema, 2.25 moles de propano. Eso es lo primero que coloco, 2.25 moles de propano. Quiero eliminar los moles de propano y quiero que la respuesta me quede en moles de dióxido de carbono. Entonces tengo que poner arriba los moles de dióxido de carbono y abajo los moles de propano para que se eliminen y la respuesta me quede en moles de dióxido de carbono. Entonces me conviene más utilizar el primer factor de conversión. Es solo por conveniencia. Entonces, moles de propano dividido moles de propano se eliminan. Entonces, no confíe en esto, háganlo en su calculadora. 2.25, si quiere lo divide dentro de 1 y luego lo multiplica dentro de 3, como usted considere. O si no, simplemente multiplique por lo de arriba. Vamos a ir recordando que siempre por lo de arriba
se multiplica y por lo de abajo, pues dividimos. Eso era un término que ya conocíamos. Perdonen lo gruesa que me salió la flecha. Entonces, 2.25 por 3 y dividido 1. ¿Cuánto les dio? 6.75. 6.75. Muy bien, y la respuesta está en moles de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque eso fue lo que quedó aquí arriba. Entonces, si se da cuenta, todo el miedo inicial de esto, pues era porque ya está viendo una ecuación química, porque ya se ven un montón de cosas acá, pero al final de cuentas es bastante sencillo, solo es de ver que nuestra ecuación esté balanceada, entonces ya la podemos usar. Sacar el factor de mol-mol adecuado según lo que me pide la pregunta y el resto ya lo sabemos hacer, es solo una conversión sencilla. Ahora, si me pidieran gramos de dióxido de carbono, pues simplemente sería de pasar estos 6.75 moles que resultaron a gramos de dióxido de carbono. A ver, ¿alguna idea de cómo realizaríamos eso? Voy a aprovechar esto que estamos viendo para reforzar otro concepto. De moles de compuesto a gramos de compuesto. Tenemos 6.75 moles de CO2 y lo quiero pasar a gramos de CO2, porque digamos que eso me pidió el problema. ¿Qué tengo que hacer? Copiar el dato. Muy bien, copiamos el dato. Es 6.75 moles de CO2. Tenemos nuestro dato. Paso número 1. Para pasar de moles a gramos, necesitamos el factor de conversión de la masa molar. ¿Cómo sacábamos la masa molar? Buscar las cantidades de gramos que tiene CO2. Muy bien. Se compone de carbono y de oxígeno. A ver, ¿cuántos de carbono hay? ¿Cuántos átomos de carbono hay en esa molécula? 1. Muy bien. 1 por, busquemos en la tabla periódica, por favor, su masa atómica. 12.01. En 12.01. Y eso, pues, por lógica nos va a dar 12.01. Uy, ahora en cuanto al oxígeno, ¿cuántos oxígenos hay en esa molécula? 2. Muy bien. 2 por, y el oxígeno, su masa 16. atómica, muy bien, la vamos a trabajar siempre como 16, porque es 15.9994, ¿verdad? Todo eso aproxima a 16. ¿Cuánto nos da? 32 sería. 32. Ay, no, a veces la tecnología me pasa encima a ustedes porque... Ahí está. 32. Vale. ¿Qué hacemos con esas dos cantidades? Lo sumamos. Muy bien. Háganme la caridad de sumarlo y me dicen cuánto les dio. 44.01. 44.01. Ahí estamos hablando de gramos de CO2. Uy. Y bueno, ahí ya tenemos nuestro factor de conversión. Entonces vamos a pasar. ¿Y de qué va a tratarse esto? Pues de simplemente otra conversión. Ahora ya sabemos, queremos convertir 6.75 moles de CO2 a gramos de CO2. Entonces, a ver, el factor de conversión es que tenemos esta masa, 4.01 gramos de CO2 por cada mol de CO2. Si lo que quiero es eliminar los moles, ¿en dónde coloco los gramos? ¿Arriba o abajo?
Arriba. Muy bien. Arriba. 4.01 gramos de CO2. Y abajo, ¿qué nos quedaría? Un mol de CO2, ¿verdad? Para poderlos, pues... Ay, qué fea me salió mi línea. Para poderlos eliminar. Entonces, esto va a ser igual. A ver, apliquemos ahí el cálculo, por favor. 297.07. Muy bien. Moles de dióxido de carbono se van con moles de dióxido de carbono. Y dijiste 200. 97.07. 7 gramos de CO2. ¿Ahí está? O sea, ustedes ya pueden hacer todo esto, de pasar de moles de un compuesto a gramos de un compuesto. Si el problema dijera, en lugar de solo moles de CO2, nos pidiera gramos de CO2, ustedes ya lo pueden sacar. ¿Por qué? Porque ya sabemos cómo sacar la masa molar del compuesto y este se convierte en nuestro factor de conversión. Decimos que hay 44.01 gramos de CO2 por cada mol de CO2. Y ya sabemos que ese factor de conversión lo podemos usar tanto al derecho como al revés. Eso es lo bonito de la química, ¿verdad? Entonces, aquí este es nuestro factor de conversión, el que nos sirve para esto. Lo podemos usar así o lo podemos usar al revés, depende, ¿verdad? Si nos tocara pasar de gramos a moles, lo usamos al revés. Pero aquí es de moles a gramos, pues lo usamos así. Entonces, podemos hacer estas conversiones. Realmente solo es de que entienda qué le está pidiendo el problema y hasta dónde tiene que llegar. Porque en este caso, el problema se quedaba solo en moles. La pregunta nos decía, ¿cuántos moles de CO2? Si aquí dijera gramos de CO2, después de sacar los moles, ya los podían convertir a gramos. Entonces, esta relación es la que hay que tener presente. ¿Qué necesito hacer para llegar hasta la respuesta que me están pidiendo? ¿Sí? Entonces, la verdad es que todos son conversiones. Lo que cuesta es hallar los factores de conversión. Si lo vamos a pasar de moles a gramos o gramos a moles, pues necesito la masa molar, esta operación. Si necesito solo moles, pues solo la relación mol-mol, solo entre lo que el problema me pida, ¿va? ¿Para qué voy a meter los cuatro posibles, cuatro elementos, sino que mejor solamente tomo las especies que me pide el problema, CO2 y propano. Si aquí dijera agua en lugar de CO2, pues tendríamos que haber visto el factor de conversión entre propano y el agua. O sea, depende de qué me pida el problema. Si no hay que hacernos bolas aquí para resolver esto. No es lo más fácil del mundo, pero tampoco es lo más complicado del mundo. Simplemente un poquito de atención, de lectura de las instrucciones y de los problemas y aplicar lo correcto. Entonces, no sé si hay alguna duda por acá, si sí se entendió o alguien se quedó en algún paso para volverle a explicar. Liz, yo me quedé, pero para sacar 3 moles de CO2. Ah, vaya, ¿de dónde salieron esos 3 moles, dices tú? Sí, así. Ah, vaya. Eso es la relación mol-mol y eso sale directamente de aquí, de la ecuación química. Veamos, acá nos interesaba hablar sobre el CO2, ¿verdad? Y la ecuación química nos dice que hay 3 moles de CO2, eso fue lo que se formó. Entonces es lo que colocamos aquí. Pero como hay que relacionarlo con el propano, pues también vemos el propano. Acá, si no tiene un número acá grandote antes del compuesto, siempre imaginamos que es 1, un mol de propano. Y se producen 3 moles de
dióxido de carbono. O sea, este número ya te lo da la ecuación química cuando está balanceada. O sea, si ya está balanceada, pues ahí la vas a encontrar. De preferencia les voy a colocar ecuación balanceada para que usted sepa que ya está así y ya puede simplemente trabajar con ella. Si no les coloco que es una ecuación balanceada, sí les toca revisarla para ver si está bien. Tengo un material de apoyo que son unos videos de balanceo de ecuaciones por tanteo, entonces voy a ver si los subo hoy también a YouTube para que los puedan ver. Sí, voy a ver si los subo de una vez. Por favor, entonces, siempre estos factores de conversión no es que nos los inventemos, no están en la tabla periódica, salen directamente de la ecuación química, ¿sí? De allí van a salir. Allí los vamos a encontrar y de ahí los vamos a sacar. Entonces, por ejemplo, si te pidieran entre el oxígeno y el dióxido de carbono, estos factores serían distintos. Veamos ese factor. Dice, por cada 5 moles de oxígeno se producen 3 moles de dióxido de carbono. O sea, cambian porque depende la ecuación química lo que estemos usando en él. No sé si se entendió un poquito mejor. Sí, Miss, ahí sí ya entendí un poco. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Yo no me quedo tranquila hasta que de verdad sea cierto. Entonces, ahorita saque usted en su cuaderno el factor de conversión entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Espérense, voy a hacer esa línea más abajo. Y entre el propano y el agua. Son 2 factores de conversión los que les estoy pidiendo. Los van a trabajar solitos ahorita para ver si realmente comprendieron. Entonces, por favor, sacamos los factores de conversión. Ahí ya moví esto. Entre el oxígeno y el dióxido de carbono y entre el propano y el agua. Entonces, 1 minuto para hacerlos solos. O sea, la relación mol-mol entre ellos. ¿Alguien ya terminó? ¿O cómo van? Ya estoy. Bien, ya hay un primero. Entonces vamos a colocar acá relación mol y el primero era entre el oxígeno
y el CO2. Y el inciso B era entre el propano y el agua. Para que vean que se pueden sacar factores de conversión de todos. Entonces, vamos a ver cómo les quedó. Uy, esto ya se me está viendo mero lleno acá. Vamos a colocar acá. A ver, entre el oxígeno y el CO2, según la ecuación química, ¿cuántos moles de oxígeno se usan? 2. ¿De oxígeno? 5 moles. 5, ¿verdad? Siempre tómenlos, miren, el chivito son los números grandes, el coeficiente. Entonces usamos 5 moles de O2 ¿Cómo es de tardado hacerlo aquí? ¿Por cuántos moles de CO2 se forman? 3 moles. Muy bien, 3 moles de CO2. ¿De dónde sacamos esto? De la ecuación química. Allí lo dice. Acá lo puede corroborar. ¿Se trabó mi pizarra? Ah, no, ahí está. Bueno, y en cuanto al... Ay, aquí les puse al pentano en lugar del propano. Ahí está. Ah, no, etano sería. Muy bien, aquí entre el propano y el agua, a ver, ¿cuántos de propano se utilizan en la ecuación química? Voy a poner acá para que sí la vean. Según la ecuación química, ¿cuántos moles de propano utilizaron? O sea, ¿qué coeficiente tiene acá? 1. 1 mol de C3H8. Y por cada mol de propano que se usó, ¿cuántos de agua se produjeron? O sea, de H2O. ¿Usaron? Se usaron 4 moles. 4. ¿Se dan cuenta entonces que podemos sacar factores de conversión de todo, ¿verdad? Entre este y el otro, entre este y este, este y este, este y este? O sea, podemos sacar muchos. ¿De qué depende? Pues de la pregunta que nos haga el problema. Entonces, como aprovechando que ya sacó estos factores de conversión que pueden usarse al derecho o al revés y que tenemos esta ecuación química aquí, pues les voy a dejar 2 ejercicios de tarea. Como usted al final no me va a entregar esto, pero sí vamos a corroborar la otra semana si lo hizo y si lo hizo bien, ¿verdad? Entonces, es un repaso. Si usted logra hacer estos repasos, créame que cualquier operación que ya le ponga en el parcial, pues lo va a poder hacer. No es como que me la vayan a entregar, pero sí nos sirve para repasar el tema. Entonces, de repaso les voy a dejar solo 2 preguntas. ¿Cuántos moles de CO2 se forman cuando reaccionan 15.0, pongámosle 15.3 moles de O2? Usted ya sacó el factor de conversión. O sea, es lo que acaba de hacer. Ya lo tiene. Tiene la ecuación química y tiene el factor de conversión. Ya solo haga la conversión para hallar la respuesta. Entonces, le voy a dejar estas 2 preguntas para verificar qué tanto se les quedó del tema de hoy. Y la siguiente va a ser al revés. ¿Cuántos moles de propano se usaron si se formaron, en lugar de 4 moles de agua, vamos a colocar que se formaron 9.8 moles de H2O? Esas van a ser las 2 preguntas de repaso. Entonces, bueno, cópienlas bien ahí. Ya tiene sus factores de conversión.
que puede usar así como están o al revés, va esto arriba y esto abajo. Y trate de responder estas dos preguntas, por favor. Esa sería su actividad de repaso y a la otra semana, comenzando la clase, me recuerdan, por favor, me hice el repaso y verificamos si respondió bien. ¿Estamos ahí? Sí, ya. Vale. Sí. Muy bien. Entonces, copie sus preguntas y haciendo uso de lo que hicimos ahorita en el ejercicio, que eran los factores de conversión que sacaron de la ecuación química, pues tratemos de responder estas preguntas. Y la otra semana, pues va a ser con lo que comencemos la clase, de una vez directo a ese repaso. Entonces, aquí voy a detener la grabación